Piso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué rayos? Misión Marte. Hoy tenemos un programa, pues, espectacular, como todos los programas que preparamos para ustedes, pero vamos a hablar de un tema muy interesante y es el reciclaje, Pau. Definitivamente, lo importante de este tipo de programas es que tienen un impacto social que necesitamos llevar a cabo de ya. O sea, la acción tiene que ser inmediata. ¿Estás de acuerdo, Piso? Exactamente, y el caso del reciclaje es uno de los temas en donde podemos tomar nosotros acción directa sobre qué podemos y cómo podemos reciclar. Pero bueno, durante el programa trataremos de explicarte de entrada qué rayos con el reciclaje. ¿Qué procesos se pueden realizar para reciclar las cosas? Es más, qué cosas son y qué cosas no son reciclables. Así es, ¿para qué sirve entonces el reciclaje? Exactamente, cuáles son los beneficios que obtenemos del reciclaje, que además hoy se ha convertido en un movimiento mundial, no solamente en términos de separar correctamente materiales, sino de reaprovechar todo lo que tienes en tu casa. Vamos a platicar sobre eso. No, ya me urge entrar en tema. ¿Te parece si comenzamos el programa? Comencemos entonces, bienvenidos. Vamos a empezar. Una lata que se recicla puede estar de vuelta en las tiendas en aproximadamente 2 meses. Una tercera parte del contenido de un basurero podría reciclarse. Al reciclar papel, se disminuye la contaminación al medio ambiente en un 70%. El vidrio es 100% reciclable. Cada persona produce alrededor de 1.5 toneladas de residuos sólidos al año. Reciclar una tonelada de plástico puede ahorrar hasta 8.000 litros de gasolina. Pisu, hay un periodo de la historia que conocemos como la Revolución Industrial. Correcto. ¿La tienes presente? Vamos a platicarles un poquito porque a partir de ahí es cuando empezaron a producirse la mayor cantidad de desechos, porque justamente todas las cosas se industrializaron. Pasamos más de la mano de obra al tema de las máquinas. Y entonces ahí empezamos a contaminar al mundo con todo. Correcto, y además fue una época en la que hubo varios descubrimientos y varios avances que en su momento parecían ser, o bueno, de hecho lo fueron, muy prometedores y de mucho beneficio. Por ejemplo, las botellas de plástico, los popotes, que hoy son una pesadilla para todos nosotros por la generación de plástico, lo que tarda justamente en asimilarse. Que plástico se deshaga toma muchísimos años. Si tiramos a la basura, o peor aún en las calles, mucho plástico, entonces el tipo de contaminación que se genera es muy difícil de revertir. Así es, hay un dato importantísimo aparte. En los últimos 50 años hemos contaminado al planeta más que nunca antes. Estamos hablando de un periodo donde de repente de ahí, o sea, de por sí ya estaba bastante latente, se disparó y por eso es necesario que tengamos la acción inmediata de ver cómo podemos revertir esos efectos para no acabarnos el planeta. Por no decir que muy modernos, pero seguimos utilizando motores que usan combustibles fósiles, ¿no? Completamente. Que es como... Bueno, ya platicaremos también de eso. Claro, que incluso los procesos de extracción, un proceso llamado el fracking, por ejemplo, que inyecta gas a la tierra para sacar productos como el petróleo, contamina terriblemente, aparte de la ruptura que tiene la tierra y todos los otros procesos que causa. Se trata de disminuir los desechos y se trata también de manejar mejor los recursos naturales que tenemos y cómo podemos hacer buen uso de ellos. Pero, si les parece bien y ya lo saben, tenemos un reportaje para ustedes al respecto. ¿Vamos al reportaje? Vamos a ver. El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto mediante un proceso fisioquímico o mecánico, a partir de productos y materiales ya en desuso o que fueron utilizados alguna vez. De esta manera, se alarga el ciclo de la vida de un producto, se ahorran materiales y energías en la fabricación del mismo, se disminuye la contaminación de agua y aire y se cuida el medio ambiente. Una cuestión muy importante es que el reciclaje busca no solo eliminar o disminuir la cantidad de residuos, sino que es una alternativa ante el agotamiento de los recursos naturales del planeta. El proceso de reciclaje involucra las siguientes etapas: recuperación o recolección. Consiste en la recolección y transporte de los residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena. Lo pueden hacer los encargados de recolectar la basura o nosotros mismos al separar y llevar los desechos a centros de reciclaje. Clasificación. Son los centros que se encargan de clasificar los residuos y recuperan aquellos que tienen valor. Los que no pueden ser procesados son transportados a un relleno sanitario. Valoración.
son los centros donde se llevan a cabo la transformación de los residuos, se producen nuevos materiales o se genera energía con los mismos, como en las plantas de biocombustibles. Se pueden reciclar una gran cantidad de productos, entre los que destacan metales, aluminio, vidrio, pilas y baterías, papel, cartón, plástico, envases Tetra Pak, textiles, productos electrónicos y aceites de motores. Además, los desechos orgánicos pueden ser aprovechados para crear compostas orgánicas o para generar biodiesel o gas que servirá para producir electricidad. Como parte de una estrategia integral, se habla de 3 puntos importantes en la estrategia para disminuir la producción de residuos. Reducir. Son las acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos, comprando de manera racional y responsable, usando adecuadamente los productos y consumiendo productos sustentables. Reutilizar. Son las acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida, ya sea con el mismo uso o uno diferente. También son las medidas encaminadas a la reparación de productos y así alargar su vida útil. Reciclar. Son el conjunto de operaciones de recolección y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un nuevo ciclo de vida. Manejar de manera adecuada los residuos que producimos y reciclar contribuirá a la preservación del medio ambiente, disminuirá la contaminación y el cambio climático, ayudará a nuestra economía y nos permitirá tener una mejor calidad de vida. Así que no hay mucho que pensar para incorporar estos hábitos a nuestra vida. Uno de los aspectos más importantes de llevar a cabo el proceso del reciclaje y en donde podemos participar todos nosotros es conocer la cadena de reciclado y también la regla de las 3 R's para una sociedad sostenible. ¿Pero qué quiere decir esto justamente? Pues seguramente en tu escuela o en varios lugares has notado que los botes de basura hoy no solo hay un solo bote, sino que hay varios botes de basura y con varios colores. Así es. ¿Los has visto, Pau? Sí, por supuesto, Piso. Y estaría muy bueno decir para qué sirve cada color y así sepan en dónde tirar, pues justamente si consumes una manzana, no es lo mismo a que si tomas una lata de refresco. Entonces te voy a decir el color y tú me dices para qué este. Órale, me parece muy bien y los vamos a ir poniendo justo aquí enfrente. Perfecto. El bote color amarillo. El amarillo se usa para separar envases de plástico, de vidrio, pero envases. Es lo que vas a poner ahí. Perfecto. ¿El azul? El azul incluye papel y cartón. Perfecto. Desde botes de algún tipo de alimento que están hechos de cartón, claro, hasta, por ejemplo, todo el papel que ya no estés utilizando, ¿no? Excelente. Cajas y cosas por el estilo de cartón. Perfecto. ¿El verde? El verde es para el vidrio. Todo objeto de vidrio que consideres basura debe ir en un bote separado de color verde o una bolsa de color verde. Excelente. ¿Tenemos el color gris? El color gris es para todo lo que tenga que ver con alimentos, con lo orgánico, plantas incluso, que tiraras a la basura porque murieron o lo que sea. No veo por qué alguien podría tirar una planta a la basura que no fuera porque murió. No, bueno, pero por ejemplo, el árbol de Navidad de repente, ¿no? Claro, que claro. Ya hay mucha gente que ya lo corta y lo hace pedacitos. Bueno, Exacto. Incluso lo echas en tu jardín y puedes volver a hacer este proceso de buena idea. reutilizar en la naturaleza, pero hay mucha gente que lo desecha. Exactamente. Y de ahí, exactamente. Tenemos el rojo. El rojo es para desechos peligrosos. Este es más típico o probable que lo hayas visto, por ejemplo, en hospitales, porque en los botes color rojo echan todo lo que tenga que ver con residuos de sangre, de pruebas y muestras, ¿no? Que en un hospital se maneja mucha cuestión con bacterias y con virus. Está muy fácil de que se aprendan, porque es rojo, son residuos peligrosos, es justo como el foco rojo. Ahora, no solo en hospitales, porque en nuestro caso, un residuo peligroso es considerado una pila que se haya ya acabado y que ya no vayas a utilizar, un teléfono que se rompió, se descompuso y ya no sirve y lo vas a tirar a la basura. Bueno, ese es un desecho peligroso. Es más, el insecticida, ¿lo vas a tirar a la basura? Sí, es un desecho peligroso. ¿Sabes qué? Es increíble decir que vas a tirar a la basura un celular, por ejemplo. Sí. Y definitivamente necesitaríamos una cultura del reciclaje en torno a eso, porque es lo que más... O sea, ahorita ya los electrónicos son de las cosas que se han vuelto más desechables hoy en día y que de desechables no tienen nada, porque realmente está hecha de cosas y de materiales que no se desechan, pero ni fácil ni tantito. Bueno, de hecho hay todo un movimiento actualmente, no solo en México, que está muy presente en nuestro país, sino a nivel mundial, de hacedores o de gente que se dedica a reparar y a enseñar a los demás a reparar distintos tipos de cosas, desde
algo en tu instalación eléctrica en tu casa, hasta probablemente cambiarle una pantalla rota a uno de tus teléfonos sin mayor problema. Incluso el chiste ahí, es recuperarlos, ¿no? Exactamente, hasta podríamos recomendar que no caigas en el tema del consumismo para que si tu celular tiene 3 meses de nuevo, Exacto. sí está nuevo tu celular, ¿no? Exacto. Y bueno, finalmente te recordamos, porque te lo deben estar recordando a ti en la escuela y en varios lados, pero tú puedes tenerlo ya presente, las 3 R's para una sociedad sostenible. Son reducir, reutilizar y reciclar. Exactamente. Estas 3 palabras son el proceso que debemos estar, ustedes y nosotros, trabajando constantemente. Así es, continuamos en ¿Qué rayos? Continuamos en ¿Qué rayos? Y vamos a esa parte del programa que nos encanta, Pau, por la oportunidad de conectarnos con un experto y poder hacer preguntas relacionadas con el tema que estamos platicando el día de hoy en el programa. Y en esta ocasión le queremos agradecer la oportunidad de conversar con las amigas y los amigos de ¿Qué rayos? Al biólogo Andrés Ocampo Palacios. Muchas gracias, biólogo. El biólogo es el coordinador del Centro Ambiental de Ecoguardas de la SEDEMA. Y la primera pregunta que querríamos hacerle, señor, sería ¿cómo ser un consumidor responsable? Bueno, lo primero es que hay que saber que todos somos consumidores y que todo lo que consumimos diariamente, una vez lo desechamos, se transforma en residuos y estos residuos contaminan, pueden llegar a basureros, pueden contaminar el aire, el agua, el suelo, y para poder disminuir nuestro efecto en el medio ambiente, lo que tenemos que hacer es convertirnos en consumidores responsables. Muy bien, muchísimas gracias. Después sería, ¿cómo empezar a reciclar en casa o en la escuela? Bueno, lo primero que hay que saber es que todos los productos que nosotros compramos son recursos naturales que originalmente se tomaron para fabricar estos productos. Por ejemplo, el papel viene de los árboles y las botellas de plástico se hacen utilizando petróleo. Una vez sabiendo esto, es importante aprender a separar cada tipo diferente de residuo para poderlo reciclar. Es decir, no podemos mezclar la cáscara de plátano con el papel porque entonces ya no se pueden reciclar. Es necesario separar entonces los orgánicos y los inorgánicos que podemos reciclar. A partir de este año será obligatorio para todos, a través de la norma ambiental 024, que separemos los residuos en específico en 3 fracciones desde las casas y desde las escuelas. Los orgánicos, con los cuales se puede hacer composta y algunos otros abonos orgánicos. Los inorgánicos reciclables, como el papel, el cartón o el vidrio, que se llevarán a reciclar completamente. Y los inorgánicos no reciclables, los cuales se utilizarán como materia en el uso térmico de estos materiales. ¿Qué es lo que necesito? Así como para empezar a reciclar, ¿qué es lo que necesitaría? Bueno, además de lo que ya te platiqué de conocer los residuos sólidos que tenemos y separarlos correctamente, otra opción es que también te acerques a los centros de educación ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y aprendas cómo reciclar. En estos espacios podrás aprender a hacer papel reciclado, podrás aprender a reutilizar algunas botellas de PET o algunas latas, podrás también aprender incluso a hacer muebles con materiales reciclados e incluso macetas con llantas. Eso es importante, que en la escuela puedan hacer proyectos de reciclaje con los compañeros y proponer también proyectos que a ustedes les puedan ayudar pues a reciclar lo que se consume dentro de la escuela e incluso generar un poco de recursos para poderlos utilizar dentro de la misma escuela para ponerla mucho más bonita. Claro, y ahora en lo que a la ciudad concierne, ¿qué se está haciendo en la CDMX para favorecer el reciclaje? La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ha propuesto diferentes programas. Por ejemplo, uno es el mercado de trueque, en donde tú puedes traer ciertos residuos, papel, cartón, latas de aluminio, latas de hojalata, botellas de PET, botellas de plástico de alta densidad y muchos otros productos, traerlos separados, limpios y aplastados e intercambiarlos por productos agrícolas del sur de la Ciudad de México. Otra de los programas que se están ofreciendo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente es el Reciclatrón, donde te puedes acercar y traer tus aparatos eléctricos y electrónicos, dejarlos y saber que todos estos aparatos eléctricos y electrónicos se llevarán a reciclar al 100% en vez de terminar en barrancas, en ríos o en la calle contaminando. Ayúdanos a separar de la mejor forma porque entre todos podemos hacer un cambio.
Muchas gracias, biólogo. Yo quisiera preguntarle, más bien, pedirle el consejo que le regalaría a nuestros nuevos recicladores, señor. Sí, lo primero es que se informen, que busquen información por todas partes, que se organicen con sus amigos o en sus escuelas o con su familia para buscar información de cómo separar y qué se puede hacer. Esto lo puedes hacer a través, por ejemplo, de la página de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y del micrositio de la norma ambiental 024. Bien, ahora, si todos participáramos en el reciclaje de residuos, ¿podemos realmente hacer una diferencia para el medio ambiente? Claro, en realidad, como les platicaba, todos los residuos que nosotros generamos originalmente fueron recursos naturales. Entonces, si todos reciclamos, evitaremos estar consumiendo nuevos recursos naturales, estar cortando árboles, estar quemando petróleo y otras cosas que generan contaminación y destruyen las áreas verdes que tenemos en México y en el mundo. Entonces, es súper importante que todos aprendamos a reciclar porque de esta forma disminuiremos nuestro impacto en el ambiente. Por ejemplo, si se recicla 1 tonelada de papel, podemos evitar que corten 17 árboles y se gasten 20,000 litros de agua. También, si aprendemos y llevamos al súper nuestras bolsas de tela en vez de llevar bolsas de plástico o esperar que nos den en el súper las bolsas de plástico, ahorraremos el uso de aproximadamente 150 bolsas que terminarán muy rápido en la basura. Pues muchísimas gracias. ¿Qué te parece, Pau? Hay mucho que podemos hacer justamente acerca del reciclaje. Podemos incidir de manera efectiva. Pero bueno, continuamos en ¿Qué rayos? Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje. Y te comparto que en días pasados la Universidad de Northwestern anunció la creación de una impresora 3D que podría utilizar el polvo de la superficie marciana como la materia prima para imprimir distintos tipos de herramientas y objetos. Y esto tiene muchas ventajas. De inicio, el equipaje que tendrían que llevar de la Tierra a Marte sería mucho menor y por ende con mucho menor peso. Esto porque hasta que llegaras allá podrías imprimir las herramientas que requirieras. Si buscas en internet impresora 3D con arena, te vas a encontrar un video muy interesante y es el principio de esto que acaban de anunciar. Vamos a un corte, continuamos.